Pero eso. Cerrando el tema del EpiPen, vamos a hablar acerca de problemas cardiovasculares y vamos a hablar un poco del corazón. Este músculo cardíaco, que como cualquier otro órgano, compone tejido, ¿no es cierto? Corazón, su principal función es ser una bomba. El corazón no es nada más ni nada menos que es una bomba. Su función, bombear sangre para todo el cuerpo dependiendo de lo que necesite. Si necesitamos mucho oxígeno, si necesitamos menos oxígeno, más sangre, menos sangre. El corazón se encarga de aquello. Eh, y además de tener sentimientos, por supuesto. Y lo encachado que tiene el corazón es que tiene un sistema de conducción eléctrica. El mismo corazón, a través de una reacción bioquímica, de lo que conversaba el día de ayer, o un choque a través del potasio, del calcio, del sodio, se generan estos choques bioquímicos que generan que el corazón se pueda contraer y así que fluya la sangre a través de sus diferentes cavidades. Acá encontramos el corazón, ¿no es cierto? No les voy a dar una clase de anatomía, porque ni siquiera yo soy ni un cardiólogo para venir a hacer una clase de anatomía del corazón, pero sí es muy importante aquello que el corazón tiene cavidad, tiene la aurícula, la ventrículo, que el corazón fluye y que entre sangre al corazón se mueve, se va hacia los pulmones, se hace el intercambio gaseoso de dióxido a oxígeno, vuelve el corazón y es bombeado nuevamente por la arteria aorta hacia los diferentes segmentos. Por ejemplo, aquí se va enseguida hacia la cabeza a través de la arteria carotidia. Y además tiene arterias coronarias. Estas mismas arterias son quienes alimentan al mismo corazón para que siga funcionando. Y acá vamos a hablar un poco acerca de las patologías. Ya, cosas de lo que nos vamos a encontrar. Y vamos a partir hablando por la famosa angina de pecho, angina de pecho, también le dicen los argentinos, eh, o el preinfarto, que es muy comúnmente conocido. No, le dio un preinfarto. Oh, Carlito, acabo de ver tu pregunta. Acabo de ver tu pregunta, Carlos, disculpa. Podemos solucionarlo al final de la clase para no perder el hilo. Pero me lo vas a acordar, por favor. Volviendo un poco acerca de la angina de pecho, se refiere a un dolor fuerte o sensación de presión en el pecho, ¿ya? Que ocurre cuando el corazón no recibe suficiente sangre. Y como no recibe suficiente sangre, no está recibiendo oxígeno, energía y diferentes componentes, ¿no es cierto? Y esto se genera por una obstrucción parcial de las arterias coronarias. Importante, obstrucción parcial. Acá vemos que están las arterias coronarias en la imagen, ¿sí? Si lo logran notar. Y acá tenemos la imagen de una arteria normal. Las arterias básicamente son tuberías. Cuando pensamos en una arteria hay que pensar que son tuberías y que por ahí se mueve la sangre. Y cuando una arteria se ve obstruida es cuando básicamente pasa menos sangre. No quiero como explicar un poco más de lo obvio, pero acá tenemos unas imágenes que son bien explícitas de cómo, por ejemplo, la placa, en este caso en la arteria obstruida, la placa, que puede ser grasa, ¿no es cierto? La famosa grasa plaquetaria, genera una obstrucción de las arterias coronarias, por lo cual el corazón va a recibir menos sangre y va a empezar a sentir esta sintomatología de presión en el pecho. Es lo mismo que pasa cuando nosotros a la manguera, cuando estamos regando las plantas, si a la manguera la presionamos, el agua sale más fuerte. Ahí se genera una presión. La famosa angina de pecho o el preinfarto que le dicen. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor en el pecho que aparece en reposo y es de mayor duración. Muchas veces las personas que sienten esto refieren como que si un elefante los estuviera presionando en el pecho. O como si una roca se la pusieran en el pecho, un tipo de esa presión. Y esta misma presión se puede extender a diferentes zonas. Se puede extender a los brazos, al cuello, la espalda, la mandíbula.
muchas otras sintomatologías, refiere que se les adormece la mandíbula o que no pueden mover cierto tipo de brazo o el cuello lo tienen tieso. Y si el dolor aumenta, hay que evacuar inmediatamente, ya que de la angina de pecho podemos pasar a un infarto. ¿Cuál es el tratamiento? O sea, ¿qué debemos hacer en caso de que una persona, estamos en un tour y nos diga, oye, ¿sabes qué? Siento una presión en el pecho, no siento la mandíbula, no puedo respirar, me duele todo? Enseguida deberíamos estar pensando, oye, puede ser un infarto o una angina de pecho. ¿Qué debemos hacer? Colocar a la persona en una posición cómoda. Podemos ponerla en una posición semi-Fowler, muy similar a esto. Soltar la ropa y llevar a un lugar tranquilo. O sea, si es que la persona tiene relojes, tiene cadena, a lo mejor una persona con obesidad y que está muy apretado. Pudiéramos sacarle, por ejemplo, los zapatos, desabrocharle el cinturón, porque todo eso genera de que la circulación sanguínea no sea de forma eficiente. La mayoría de las personas que ya están en tratamiento por estas patologías tienen medicamentos de SOS. En este caso, la nitroglicerina es un medicamento de primera línea que se ocupa en estos pacientes porque es un vasodilatador. O sea, lo que está pasando es que en el corazón no está fluyendo la sangre, las arterias están tapadas, necesitamos que estas mismas arterias se ensanchen. Y la nitroglicerina nos permite aquello. Sí o sí, debemos necesitar la autorización de la persona, necesitamos ver la prescripción médica, entre otras cosas. O sea, no es llegar y administrar. Utilizamos bioseguridad, ¿no es cierto? Y debemos monitorear. Importante, si una persona sufre de esta sintomatología, tiene nitroglicerina, nos da paciente que hay que evacuar, sí o sí. Chiquillo, ¿se ve la presentación? Sí, Sí, se ve sí se ve. perfecto. Sí, se ve. Ah, ya, perfecto. Súper. Sí, se ve súper bien. Importante, ¿qué es lo que puede pasar después de una angina de pecho? El famoso infarto. Y aquí la gran diferencia entre la angina de pecho y el infarto es que el infarto tiene una obstrucción total de las arterias coronarias. Recién habíamos visto que una imagen donde sí pasaba la sangre, había placa de grasa, pero en este caso, en un infarto, la placa genera tanta obstrucción que empieza a generarse muerte celular. O sea, las células se empiezan a morir progresivamente, como vemos en la imagen, eso negro, y eso es lo que sucede con el infarto. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con infarto? Un dolor torácico, ¿no es cierto? Centrado en el pecho, que duele bastante, y lo mismo sintomatología que el paciente anterior. Otro síntoma que se refiere mucho es un dolor como epigástrico, que es como en la boca del estómago que le llamaban. Se han sabido de muchos casos que los pacientes refieren dolor en el epigástrico y justamente era un infarto lo que le estaba dando. Otra cosa, mareo, sudoración, náusea, dificultad para respirar. Otra cosa característica es que esto no se quita ni con descanso ni medicamento. El dolor puede durar más de 20 minutos. A diferencia de la angina de pecho, que puede estar el paciente 15 minutos presentando la sintomatología y posterior a estos 15 minutos puede mejorar de muy buena manera sin necesidad de medicación muchas veces. Con el infarto no sucede lo mismo. Al paciente le pudiéramos facilitar tramadol para tratar ese dolor, sin embargo, va a referir el dolor igual. Es un paciente que no va a poder dormir, que no va a poder hacer su vida normal. Acá siempre hago una consulta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que una persona se puede estar infartando?
Pregunta, ¿cuánto tiempo creen que usted, una persona, se puede estar infartando? Adelante, a ver quién tiene la mano levantada primero. Elizabeth. Mira, yo creo como lo que tú dijiste recién, que es una obstrucción, ¿cierto? Entonces yo creo que no es mucho el tiempo exacto, no te lo podría responder, pero yo creo que no es mucho el tiempo que se tiene para responder. Yo creo que hay evacuación enseguida. Marcia. Bueno, por lo que sé, o sea, no lo viví yo, lo vivió mi esposo, a él le dio un infarto, pero en su trabajo. Y desde su trabajo al hospital, digamos, más cercano, eran como 40 minutos. Y él cuando llegó al trabajo, ya estaba teniendo síntomas, pero él sentía, decía que era acidez, un ardor Una en la ciudad. boca en la boca del Eh, estómago. Exacto. Nos Se fue a la pieza y después prefirió ir acá o sea, donde ellos tienen habilitado una enfermera y eso, y ahí le hicieron un electro y salió que estaba infartado. Entonces lo bajaron de inmediato, pero él no sentía más que ese ardor, no sentía esa presión. Solamente era Entiendo. el ardor, y cuando iban bajando en la ambulancia, ahí recién se vino a dar cuenta. O sea, el paramédico, el doctor que iba, paramédico, dijo, es que usted está infartado, va infartado. Y él decía, pero si no me siento bien, lo único que me arde el estómago. Era como una cosa atípica que lo que pasó. Y desde la mina hasta el hospital de Antofagasta eran como 30, 40 minutos. Y llegando allá aún estaba infartado. Sí, le Mm. aplicaron, en el transcurso del camino, le aplicaron un medicamento que al llegar al hospital le dijeron que eso le había salvado realmente la vida. Y no sé qué Justamente, medicamento. Ujú. vasodilatadores. Claro, Sí. eso. Entonces, no sé. Gracias, Marcia. Está Ujú. súper bueno. Qué bueno que tu esposo, espero que esté bien. Partiendo por eso, espero que esté Sí, bien hoy en sí, día. sí, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Perfecto. Está súper bueno e interesante ese caso como a modo de ejemplo de cómo se ve un infarto en una zona agreste en tiempo real. O sea, como tú comentabas, se demoró 40 minutos en un traslado, que fue rápido. Y esto es lo que sucede básicamente cuando un paciente infartado, la cadena de supervivencia es baja. ¿Qué tenemos acá en el chat? Que puede estar días infartándose, 2 horas máximo, 2 horas, 5 minutos, 2 minutos, mucho tiempo, horas. Y sí, muchas veces pasa lo siguiente, y acá es difícil saberlo en ciencia cierta durante el terreno, porque una persona puede estar en la sintomatología de una angina de pecho y en el transcurso de esta angina de pecho pudiera transformarse en un infarto. Y en el infarto hay muerte celular, por lo cual va a empezar a durar mucho menos. Eh, Hay casos de que hay pacientes que están días infartándose, que están una semana infartándose. Y esto es como, ¿pero cómo se está infartando? Y sí, lo que sucede es que está generándose una angina de pecho, un taponamiento plaquetario, se van a medir, ¿no es cierto?, en un centro de salud, le toman un electrocardiograma, porque el electrocardiograma, este examen que te ponen los chupones en el pecho, es el detector de mentiras que le llamamos. Te dice al tiro si se está infartando o no, y te va a decir, se está infartando, se le va a administrar medicación y a lo mejor vuelve mañana y dentro de todo eso se infartó por algún momento. Entonces, la mayoría de estos casos es complicado. Hay que hacerle mucho seguimiento clínico a estos pacientes. Pero lo que nos convoca a nosotros dentro de los primeros auxilios, si nosotros logramos identificar que un paciente tiene dolor epigástrico o tiene una sintomatología muy similar a la que les acabo de conversar, ¿no es cierto? Este dolor en el pecho, entumecimiento mandibular, del cuello, etcétera, es un paciente que necesitamos evacuar, 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 evacuar.
Y en lo posible, coordinar el traslado con una ambulancia. Es importante. Si es que pudiéramos coordinar y entregar al paciente a una ambulancia es mucho mejor, porque una ambulancia va a generar la evacuación, pero además va a facilitar medicamentos, monitorización y personal sanitario. Marcia, No, quería acotar eso justamente, lo que le provocó a él el infarto, o sea, falta de una vitamina. Es como el profesor Rosa, porque él le pasaba eso, pues se infartaba casi toda la semana y era por falta de una vitamina. Es un examen que se hace y eso fue lo uh, que... Mira, la verdad que ni me acuerdo qué vitamina es, no sé si es D o la vitamina E, no recuerdo muy bien, pero es falta de una vitamina a estas personas que suelen tener infartos así habituales. Es lo que le descubrieron a él, digamos. entiendo. No, desconozco. No, desconozco qué puede ser esa vitamina. O tal vez un mineral, no lo sé. Bueno, continuamos. ¿Qué hacer en caso de un paciente infartado? Llamar al 131, colocar a la persona en posición cómoda y evacuar. Evacuar. Y en lo posible, ir controlando los signos vitales. Y si este paciente entra en paro, vamos a tener que hacer reanimación cardiopulmonar. Joven Hercio. Oye, Gonzalo, en la práctica, estamos en Laguna Verde, se nos infarta un chato. Obviamente lo que tenemos más cerca es la gente de Salar Blanco, que tienen una cosa que está ahí al lado de la aduana. Eso obviamente sería en la evacuación más rápida, pero ahí ya tenemos Ujú. una hora. En el intertanto, eh, bueno, yo que soy viejito y por eso me decís joven, me tomo una cardioaspirina diaria como una forma de protección también de tener como un vasodilatador, ¿no es cierto? Es como algo que ayuda. ¿Hay Un alguna cosa que anticoagulante. se le pudiera... Claro, es un anticoagulante. ¿Hay alguna cosa como eso, como darle una aspirina en forma rápida, como para el intermedio y no necesariamente llamar al doctor, sino que simplemente llegar a la hora y no con un fiambre y llegar con una persona latiendo? No sé, Sí, entiendo tu no me ha inquietud pasado y nunca, ¿eh? entiendo la inquietud y la consulta. Sin embargo, yo no puedo recomendar administrar ningún tipo de medicamento. No sabemos cómo va a reaccionar el paciente y por otro lado, por términos legales, después se le va a hacer se le va a buscar qué consumió y lo van a encontrar. Entonces, a modo de compromiso legal, mejor no. Si es que le Ahí tocó estoy en contra tuya. es Ahí que si es que yo, le tocó. sí, ahí estoy en contra. Si que le tocó al paciente fallecer en el lugar, fue lo que te tocó, pero no vamos a ti a comprometerte por hacer prácticas de las cuales no has estado entrenado o una preparación profesional y que te pudieran involucrar aspectos legales. Uno no sabe cómo va a actuar la ley frente a aquello. ¿Y usted por qué administró un medicamento si usted no es doctor y esta persona no lo necesitaba? Ah, perfecto. No, esto está penado por la ley. Entonces, ese era el momento. Elizabeth, Mira, como dice Elcio, él como más mayor se toma una aspirina, pero por ejemplo, yo no puedo tomar aspirina porque tengo ovulación tardía. Entonces, como ya. dices tú, no es recomendable dar medicamentos porque no estamos autorizados en realidad. Porque si a mí me dan No. una aspirina, me va a dar a lo mejor una hemorragia interna digestiva y va a ser peor. Sí, los aspectos legales son heavy Sí, ahí. Mejor sí, evitar. sí, sí. Como A dices tú, modo de protección para usted. sí, exactamente, sí. Oye, Gonzalo, pero ¿quién no ha visto la película que el chato se desmayó, pide la pastillita, se la tira debajo de la lengua, porque la anda trayendo incluso él mismo, y sale adelante? Sí, son cosas que pasan, pero en las películas. Así que bueno,
esa es mi recomendación. Siguiendo el tema, el paciente lo más seguro es que si un paciente infartado y que no se trata va a entrar a paro cardiorrespiratorio. Y acá vamos a tener una pérdida circulatoria. El gran problema que va a tener este corazón va a ser un problema circulatorio, ¿ya? En un paro cardíaco pueden suceder dos cosas. Un problema eléctrico, que el corazón tiene su propio ritmo, ¿no es cierto? Tiene su propia batería, su propia mecánica. O puede tener un problema circulatorio, o sea, el corazón, su electricidad estaba rítmica, pero al no tener sangre que bombear, le da un paro cardíaco. Es importante saber y entender esas dos diferencias. Sin embargo, ambos se traducen en lo mismo. Básicamente, el paro cardíaco, cuando se da, debemos aplicar la maniobra de RCP. El RCP lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero para entender un poco aquello, que es un ritmo irregular que se va a dar principalmente por fallas eléctricas, por ejemplo, un electrocutarse genera que el corazón se desbalance y ahí automáticamente entra en paro. O por ejemplo, si tenemos un taponamiento, que es lo que sucede en el infarto, el corazón va a latir, pero no tiene sangre, por lo cual se va a apagar. Y básicamente genera un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco, perdón. Entonces, ¿qué se aplica? El famoso reanimación cardiopulmonar. Pero eso lo vamos a dejar en la siguiente presentación, siendo las 9:20 minutos. Le doy 10 minutos de descanso para que vayan a servirse un tecito